Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Marketing Online para Escritores. Yo soy Ana González Duque y hoy, como siempre, tendremos a alguien muy especial. Hoy nos acompaña José Manuel Blanco para hablar de la literatura LGTB. José Manuel está participando, igual que Esther Magal, igual que muchos otros escritores también muy recomendables como Adela Brac o Chris Mandarica o Luis Santamaría en el premio Amazon, y yo estoy haciendo pues un repaso de muchas novelas que me están gustando mucho y que saldrán en la revista a escribir de este número, en el número 3 que sale ahora en julio, pero vamos a dejar que nos cuente él mismo quién es José Manuel Blanco y cómo nos puede aportar valor en este episodio del podcast. Hola José Manuel, bienvenido al Escritor Emprendedor. Hola Ana, muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que tengo la mala costumbre de pedirle al escritor que se presente el mismo. Entonces, ¿quién es José Manuel Blanco? Sí, pues nada, yo soy José Manuel Blanco, soy escritor y periodista especializado en libros LGBT, no ficción y comedia. Llevo varios títulos publicados, ¿no? De forma individual, pues un libro de relatos, Revolución en la Red, con algunos protagonistas gay, un libro de viajes de no ficción, Río 21 grados, que es sobre Río de Janeiro, una ciudad en la que yo viví un año y bueno, cuenta lo más desconocido, divertido también de la ciudad. Y luego tengo dos novelas, ¿no? Con protagonistas gays, dos comedias románticas, Donus, Barbas y Mancuernas, y la última que salió hace unas semanas, que es Pueblo Chico, Infierno Grande. Tengo un par de capítulos en cierto libro llamado Escribir y publicar una novela, que conocen muy bien que conocen muy bien tú y que conocen muy bien los oyentes del podcast. Sí, y por cierto, me acabo de devorar yo tu novela Pueblo Chico e Infierno Grande. Muy buena, me ha encantado. Muchas Así gracias. que te felicito por ella. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Tu blog se está convirtiendo en un referente de literatura LGTB y, bueno, de comedia romántica LGTB. Entonces, ¿por qué piensas que es necesario distinguir? ¿Distinguir entre LGBT y no LGBT? Sí, Sí, yo porque creo que teóricamente, digamos que la integración completa sería no tener que distinguir. Yo creo que que la etiqueta está muy bien y que está muy bien marcarla para que las personas encuentren el tipo de personaje o de historia, de ensayo, ¿no? Si quieren conocer de dónde viene, si son personas del colectivo, mm, donde sentirse cómodos o para saber más de su historia, de dónde venimos y demás. Entonces yo creo que la etiqueta está muy bien para poder encontrar historias en las que identificarte, en las que encontrar respuestas o si quieres buscar una diversidad que no has encontrado tradicionalmente, pues a lo mejor en la literatura o en el cine o en la televisión, de chico conoce chica, chica conoce chico, no, pues quiero conocer algo más diverso y que me sorprenda y con lo que me identifique, es decir, historias de personas como yo que se pueden enamorar, que pueden tener también, por supuesto, sus errores, sus decisiones, sus aciertos, etcétera, y encontrar al final un sitio en el que estés a gusto de manera agradable. Por eso creo que la etiqueta es necesaria por el momento y que sirve muy bien para distinguir y para eso, para encontrar un sitio de paz y de seguridad. Hace ya, bueno, bastantes episodios del podcast, tuvimos aquí a Rafa de la Rosa para hablar del lector de sensibilidad, que es uno de los capítulos que tú escribiste en Escribir y publicar una novela. ¿Piensas que un lector de sensibilidad es necesario por ejemplo, en mi caso, que yo no soy bi, por ejemplo, pero he escrito personajes bisexuales? Ujú. ¿Piensas que es necesario pasar ese filtro? Sí, yo creo que si nos referimos solo al lector de sensibilidad que va a buscar o que va a estar pendiente de cuestiones LGBT, yo creo que es ideal porque, bueno, esa persona con su bagaje personal, íntimo o cultural de lo que conozca social, puede aportar o puede tener puntos de vista que el autor, la autora, no tiene, ¿no? Y a lo mejor ha cometido esta persona un fallo sin mala intención, entonces está bien que una persona del colectivo te lo señale, en plan, oye, esto puede sonar LGTBI fóbico, a lo mejor no era tu intención, o si era tu intención porque querías que el personaje sonara así, etcétera. Entonces yo creo que esa lectura le da unos nuevos ojos y que puede ayudar para el libro, para que luego otros lectores pues no se ofendan o sí, exacto, que no se ofendan, que insisto, a lo mejor
la intención de la persona, no ha sido la intención obviamente de la persona a la que escribe. Pero claro, puede dar ese punto de vista que se le pide a un lector de sensibilidad al final para cualquier aspecto, es decir, LGBT, pero también raza, religión, profesión, etcétera. Así que sí, me parece ideal. De hecho, lo comentaba esta mañana, justo estaba oyendo un podcast en el que salía Chiqui Fábregas, que acaba de Mm. ganar el premio Gran Angular, y su protagonista, la protagonista del libro, El cofre de Nadia, es negra. Y entonces decía que, claro, que ya no es negra y que había tenido que pasar pues, por una serie de filtros pues, para no meter la pata en una serie de cosas, ¿no? Es verdad que ha cambiado muchísimo el enfoque, yo creo, general de la comedia romántica. O sea, la romántica yo creo, como dice José de la Rosa, que tú también estuviste en un episodio de su podcast, es uno de los géneros que más rápido cambió, o sea, que más rápido se abrió, que más rápido fue más diverso, ¿no? ¿Tú crees que hay otros géneros en los que hay ese problema, que los personajes no son diversos, que no hay representación LGTB, que cada vez es como más rancio, digamos así? Vale. Pues sinceramente no lo sé, no sé si, porque quizá poco a poco, como tú dices, se han ido dando pasos. Se me ocurre la novela que ganó el Planeta hace unos años de Dolores Redondo, Todo esto te daré, me parece. O sea que es Sí, policíaca y los protagonistas eran, digamos, el protagonista me parece que perdía a su pareja, que era hombre, es decir, que no era, digamos, a lo mejor de temática LGBT, pero que ahí estaba, ¿no? Entonces, no sé si en concreto hay algún género, o sea, no se me ocurre ahora mismo ninguno en el que se vea tanta esa falta de diversidad, pero quizá poco a poco se va a ir abriendo y se va a hacer la literatura más diversa, ¿no? Conforme yo creo que además la sociedad se va haciendo más diversa, o sea que todavía hay mucho que hacer, pero quiero decir, yo veo que las nuevas generaciones, en cuanto a formas de amar y de identidad, de sentir o de expresarse, de expresar su identidad con su vestimenta, su forma de andar, etcétera, se van haciendo más diversas. Entonces, claro, conforme nosotros seamos más diversos, lo que escriban las nuevas generaciones tendrá esa diversidad, sea romántica, thriller o yo qué sé, o realismo, ¿no? Entonces, no se me ocurre ningún género en concreto que sea rancio o que tenga esa ranciedad, o sea, por catalogar, de decir, pues este género es, pero en cualquier caso pienso que cada vez la literatura será más diversa. yo sí que pienso que hay, pues, determinados, dentro de las siglas del LGTB, Ujú, hay determinadas siglas que son más frecuentes en la literatura o que están más aceptadas socialmente, digamos. ujú, Pero, por ejemplo, pienso que faltan personajes trans, por ejemplo, ujú, que es una cosa que no, bueno, aunque ahora pues hay más, pues por ejemplo Nando López el año pasado ganó también, creo que el Gran Angular fue con un personaje trans. Esa sí que ujú. no me la he leído, así que no puedo opinar, pero Nando es una persona que trata muy bien sus personajes y seguro que está muy bien. Pero es eso, ¿no piensas que hay determinados, pues, por ejemplo, la relación hombre-hombre está como muy socialmente aceptada? En cambio, veo bastante menos frecuente en la literatura la relación mujer-mujer. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es cierto, hacen falta más de esas relaciones mujer-mujer, esas relaciones lésbicas o incluso, volviendo a lo de todo esto, te daré pues personajes, eso, que efectivamente, que sean protagonistas, que sean lesbianas y que, bueno, que tengan una relación que a lo mejor la novela no orbite en torno a eso, pero que, bueno, que se vea que con esa normalidad e igualmente con personas trans, ¿no? Sí, 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 o sea, esa diversidad en concreto de algunas letras del colectivo todavía falta y hay mucho que hacer y supongo que será cuestión de seguir andando, de seguir avanzando, que la literatura en general siga habiendo y luego además, bueno, que si esto no pasa en la literatura en general, que las editoriales LGBT sigan surgiendo ese tipo de proyectos, como ahora, pues bueno, Egales, que es la veterana, pero están luego Amor de Madre, Dos Bigotes, etcétera, que sigan apostando por ese tipo de proyectos y que se sigan escribiendo. Así es, yo creo que cuestión de tiempo y también dar oportunidad a estas historias, que lo hagan las grandes editoriales y que lo sigan haciendo porque lo están haciendo las editoriales LGBT o a lo mejor independientes que no están especializadas en LGBT, pero que a lo mejor quieren publicar una historia con esos personajes.
¿Tú cuál es tu experiencia en el blog? Porque claro, tú empezaste el blog con una idea y poquito a poquito has ido construyendo tu comunidad. Cuéntanos un poquito cómo ha ido el proyecto. Pues nada, efectivamente, pues empezó, digamos, hablando a lo mejor de libros LGBT, comedia romántica y libros de humor, y poco a poco, claro, esto tiene que ver con lo del escritor emprendedor, ¿no? Conforme vas viendo cómo formas la comunidad, cómo la gente llega a tu blog y todo eso, yo me he dado cuenta de que hay mucho interés en comedia y cuando digo comedia, a lo mejor no literaria, sino comedia audiovisual, es decir, que a la gente le interesa saber por qué comedias LGBT hay en Netflix o en otras plataformas. Y luego creo que también hay mucho interés en lo que es juvenil. Libros juveniles, LGBT, sí, claro, o sea, libros juveniles LGBT, comedia juvenil, etcétera, ¿no? Me da la sensación de que por búsquedas y demás, lo juvenil, así como entre abstracto general, tiene bastante interés. Es de lo que más me he dado cuenta. O sea, que la comedia, tanto audiovisual como literario, o bueno, interés en películas, ¿no? En decir, o sea, me quiero reír y quiero reírme con personajes de mi colectivo, o quiero una historia romántica con final feliz, pero con personajes de mi colectivo, y luego lo juvenil, ¿no? Eso, o sea, de lo que he aprendido a lo largo de este tiempo. Y luego lo que es temática gay, o sea, yo tengo una entrada de libros de temática gay que voy actualizando de vez en cuando, ¿no? Un post evergreen, y tiene bastante éxito. O sea, ese término, quizá porque muchas veces, me equivocaré a lo mejor, pero por temática gay, ahí podemos englobar también a las mujeres lesbianas, o sea, que a la gente a lo mejor dice temática gay y quiere decir temática LGBT, ¿no? Claro. Pero entonces veo que tiene mucho interés, ¿no? O sea, gay al final lo asociamos más con hombres que aman a otros hombres, pero a lo mejor es, o sea, temática homosexual, ¿no? También para otras personas, o LGBT, y para otras tantas, solo que lo mencionan así. Sí, yo creo que además es una de las cosas en las que más está potenciando el enfoque diverso. O sea, la juvenil realmente no hay cortapisas, o sea, Ujú. no, bueno, no, mentira, sí que hay cortapisas, porque a mí me llegaron a decir de Proyecto Bruno que tenía demasiados personajes LGTB. Las editoriales, incluso las más reacias a introducir personajes LGTB, se están empezando a abrir porque el público lo demanda y entonces es una cosa que no les queda más remedio, ¿no? Que rendirse al... Pero una cosa que te iba a decir, tus personajes, ahora vamos a coger los tuyos, los personajes de Pueblo Chico, Infierno Grande, me hace mucha gracia, porque, bueno, aparte de porque adoran los flamenquines, que es una cosa que a Muy mí me parece cordobesa. horrorosa, me hace mucha gracia el personaje principal porque es un antihéroe realmente, o sea, es un ¿Es un qué, perdón? hombre pues que está en una vida que no quiere Ah, sí, sí, sí. va progresando a lo largo de la novela en la que el pueblo es un protagonista bastante importante. Sí. Pero me hace mucha gracia porque además vi nacer esa novela, la idea. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de la novela. Pues mira, surgió hace muchísimos años. Yo, efectivamente, como los personajes joven flamenquinos, soy de un pueblo de Córdoba, y en mi pueblo me contaron, bueno, no estábamos exactamente en mi pueblo, estábamos en Málaga, pero me lo contaron gente de mi pueblo, que o sea, eso fue en la Navidad de 2007. Pues años antes de aquello, 2007, un abogado, no recuerdo si de Madrid o extranjero, pero bueno, tenía un cliente extranjero, eso seguro, llegó al pueblo a buscar a los herederos de un cliente. Entonces investigó en el archivo del ayuntamiento, en el de la iglesia, preguntó a la gente en el pueblo y nada, o sea, el hombre se fue y no encontró a los herederos que probablemente pues hubiesen tenido una grandísima fortuna. Entonces a mí aquella historia me flipó. De repente yo qué sé, alguien salido de la nada buscando unos herederos de alguien extranjero. Entonces eso durante años, ese punto de partida, porque la novela ya, o sea, la novela no termina así. Ese punto de partida, pues a mí ya me dio, pues, o sea, cuando yo estaba escribiendo, pues, había empezado la facultad ya, pues entonces yo entonces escribía, pero escribía relatos, escribía escenas sueltas, fui poco a poco escribiendo escenas y nada, y luego ya, pues, después de escribir Donus, Barbas y Mancuernas y demás, retomé esa historia, y le fuimos dando estructura con Paola, compañera nuestra, que también pasó por el podcast, y así fue como surgió, ¿no? De esa historia, de esa anécdota, una historia, pues eso, de un abogado que también madrileño que se va a un pueblo, a algo que es a un ambiente totalmente diferente al suyo,
a buscar a los herederos de un cliente, igual. Y además, claro, con esta evolución que también de los años, es decir, desde aquel 2007 que yo he terminado la carrera, que he viajado, que he tenido mis experiencias, mi salida del armario y demás, pues claro, la propia novela cambió, o la propia concepción, es decir, al principio estaba esa idea de sí, un abogado que llegaba, pero el alcalde, que en la novela es un alcalde, era una alcaldesa al principio, y no había, por ejemplo, no pensaba en romántica. Entonces, claro, en mi evolución personal digo, oye, ¿y por qué eso? ¿Por qué no tener un alcalde, como en este caso también gay, como es el caso del protagonista, ¿no? Entonces, ese fue el germen y un poco la evolución que ha habido a lo largo de estos, pues ya 14 años casi. La verdad que la has dejado madurar, ¿eh? Sí, 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 ya te digo, es que, y en eso, pues todo lo que, y tú lo sabes por Donos, Barbas y Mancuernas y también por los cursos de marketing que hemos hecho, claro, en aquellos tiempos de la facultad no tenía esa rutina o esa constancia, lo que sea, Claro. entonces me apetecía escribir una escena, me parecía graciosa y la escribía, ¿no? Entonces, claro, después, con los años, más que madurar ha sido que me he puesto con ello, he cogido esas escenas, algunas han servido, otras no. De hecho, pues, la gran mayoría, digamos que es nuevo, pero algunos personajes sí que están más o menos como estaban desde el comienzo, ¿no? La tía Vera que aparece, Isidro, o sea, en plan un adolescente deslenguado, eso sí, pero sí. O sea, más que madurar, dejarla madurar ha sido el decir, el comprometerse o el Sí, ponerse ahí. es el momento, es como yo que voy metiendo en una libreta y muchas veces, bueno, de hecho en la Sociedad de la Libélula hay razas y cosas que ni salieron al final, ¿no? De Ujú. ideas que las dejas ahí y al final pues no te sirven, ¿no? Que vas como metiendo en el Claro. cajón hasta que es el momento de escribirla y ya te sientas a hacer una estructura, una escaleta, toda la pesca, ¿no? De los Sí, sí, personajes sí. y tal. Paola te la corrigió porque, vamos, lo digo por eso, para dejar aquí el episodio del podcast, que es una correctora especializada en romántica, y corrigió también Mi casa de los principios, que, Ujú. que fue genial, la verdad que sí. Efectivamente, Paola fue correctora y no solo correctora, sino que también fue mentora, ¿no? Porque me acompañó en el proceso de crear la estructura, los personajes, me dio ideas muy buenas para la novela, es decir, la novela hubiese sido totalmente diferente y a lo mejor quizás no hubiese habido novela si no hubiese sido por Paola. Y además no solo Paola hizo este trabajo de mentoría y corrección, sino que luego Celia Arias, que también estuvo en este podcast y que es como ya un poco mi correctora habitual, hizo después la corrección ortotipográfica y de estilo. Así que al final se queda todo un poquito en casa. Pues sí, la verdad, porque se nota muchísimo el trabajo que tiene la novela. La novela, vamos, se bebe, es súper fluida y enseguida, bueno, yo me la está leyendo una tarde, o sea que ya te digo que en nada se lee y es muy, muy amena, muy divertida. Y ahora estás presentada al premio Amazon, que tuvimos aquí hace poquito a tu competidora, Esther Magar, bueno, realmente. Y cuéntanos, ¿por qué has decidido presentarla al premio? Pues me parecía una buena oportunidad. Primero me coincidían las fechas, es decir, es una novela ambientada en verano, entonces el premio Amazon empieza en mayo y demás, entonces la época era ahora, junio, julio, para publicarla, ¿no? Y luego, bueno, el premio Amazon lo que te da es mucha visibilidad. El hecho de decir, esta novela participa en el premio, hay mucha gente que lo sigue, de blogs, de reseñadores, etcétera, y creo que era beneficio para la novela, o sea, con independencia de ella ser finalista o ganador, le da una visibilidad extra que puede hacer que llegue a gente a la que de otra manera yo no llegaría a través de mi web, redes sociales, newsletter, etcétera, ¿no? Entonces esa fue la razón. Ujú. De hecho, yo ahora me he pegado un empacho de novelas del premio Amazon este mes porque me he leído la tuya, la de Esther Magar, que es Las semillas del diablo, la de Cristina Grela, la madre de todas las ciencias, Hadas errantes de Adela Brack, las cuatro súper recomendables, la verdad, bueno, ya iba con las expectativas muy altas porque os conocía a todos y a todos os he leído, entonces sabía que me iban a gustar, pero vamos, las digo aquí a los oyentes. ¿Tú te has leído alguna de las novelas del premio Amazon, bueno, aparte de la tuya, claro, que te haya gustado? Todavía de este año no me he leído ninguna, así que todavía no puedo opinar. No, lo digo por eso, por seguir mirando, Mm. ¿no? Y sí que es verdad que es curioso, pero es la primera vez que sigo el premio así tan de cerca, que pues eso, porque había gente que seguía y que leía, que, que participaba.
Pero vamos, me está picando a mí el gusanillo para presentarme el año que Sí, viene. sí, sí, sí. Yo, vamos, lo recomiendo y cuando ves el número de páginas leídas en Kindle Unlimited, dices, oh, pues ya solo por esto, como decía antes, ha merecido la Merece la pena. pena. Ujú. Yo siempre, ya sabes, pregunto a todos los escritores que pasan por el podcast un libro para escritores. ¿Qué libro recomendarías tú? Pues se han recomendado muchos, muy buenos, y no sé si se ha recomendado en alguno, yo por lo menos no lo he escuchado en el capítulo, Escribir con rayos X, de Roy Ah, Peter ¿no? Clarke, que es un libro dirigido para escritores, pero yo creo que lectores lo pueden disfrutar también, que habla, o sea, con ejemplos de la historia de la literatura universal, de poesía, narrativa, relato y novela, y no ficción. No recuerdo si hay teatro, no me suena. Dice por qué ha hecho que esos libros o esos reportajes se conviertan en clásicos y los Ujú. desmenuza. Con uno explica pues el uso de las metáforas, ¿no? O sea, si este libro ha triunfado es porque aquí están las metáforas y esto son lo que significa. La literación, ¿no? La poesía, pues habla de los sonidos, etcétera, la construcción de las frases o de los personajes también, los símbolos. Entonces me parece muy interesante y además porque habla también de la no ficción, que es algo mío, ¿no? Desde Sí. el periodismo, cómo puede, o sea, que se Pues, vea que puede ser fuente para saber cómo enganchar a alguien para leer. pues mira, es curioso porque no lo conocía yo también, o sea que me lo apunto Vale, también. Y a ti te voy a pedir un extra, a y ver, es que me recomiendes 3 libros. Si yo quisiera leer comedia romántica LGTB, vale. salvo los tuyos, que ya me los he leído, recomiéndame 3 libros. Pues mira, a ver, a mí me gusta mucho, uno de mis favoritos es Nueva York de un plumazo, de Mateo Sancho. No sé si definirlo como comedia romántica tal cual. Hace poco Juanito Libritos en un vídeo con Gabriel J. Martín, con el psicólogo especializado en hombres gays, que tiene varios libros de no ficción, Sí. él lo definía como chick lit. Entonces, a mí me encanta porque es una comedia, está basado en Mateo es periodista, ahora también profesor universitario, entonces cuando se mudó a Nueva York para trabajar de corresponsal, empezó una nueva vida y que le transformó y está basado en sus propias experiencias con otros hombres gays, ¿no? Sexuales, sentimentales, pero también pues, en el libro, entonces en el libro que es de autoficción se habla de eso desde un punto de vista muy humorístico y además entonces se habla del sexo, de cómo Nueva York es una ciudad muy idónea para el hombre gay, blanco, soltero, que tiene un cierto nivel de poder adquisitivo, pero también se habla de la homosexualidad en la vejez, de cómo Nueva York puede ser a lo mejor que no te sientas muy a gusto, que te cuesta hacer amigos, etcétera. Tiene un puntito frívolo que a mí me encanta, porque, y volvemos o sea, tú te identificas si has tenido esa experiencia, pero que decir, te puede gustar ese tipo de personaje, es decir, no es una novela de iniciación, o es un personaje que arrastre muchos armarios o cosas desde hace mucho tiempo, sino que es una novela que habla del placer, del hedonismo, ¿no? Y eso está genial. A pesar de que hay otros temas, digamos, a lo mejor que se pueden considerar más serios. Entonces, esa, me encanta otra de Dos Bigotes que se llama La increíble boda de Gilbert y Moira. Esa la tengo yo en mi lista de pendientes porque leí tu reseña y dije, uy, qué Mm. buena pinta tiene esta novela. Y la tengo ahí, pues, pendiente de leer, pero vamos, Sí, que... pues genial, La increíble boda de Gilbert y Moira, que es de Joy Keenan, que fue uno de los productores de Mujeres Desesperadas. No recuerdo si fue también guionista en Mujeres Desesperadas, pero estuvo antes en Cheers o en Frasier. Pues nada, cuenta la historia de Gilbert, que es gay y que se va a casar con Moira. También ambientada en Nueva York, por cierto. O sea, todo el mundo a su alrededor es como Gilbert, te conocemos, eres gay, ¿qué está pasando aquí? No, 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 que me quiero casar. Mentira, se quieren casar por los regalos, ¿vale? Pero claro, tenemos dos problemas. Primero, la gente que a su alrededor sabe, es pareja, que Gilbert es gay, que no está muy por la labor de... Y luego que la familia política de Moira es de la mafia neoyorquina. Entonces, Joder. como leí en una reseña, cuando preparaba precisamente mi reseña, es como una bola de nieve, ¿no? Que se va complicando y dices, ¿cómo salen de aquí, no? Es una comida muy divertida, con muy buenos puntos. Y luego a mí me gusta, es más juvenil, la de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Ah, Me sí. parece que la parte política es como... Me sobra un poquito a lo mejor, pero bueno, voy a explicar. Rojo, Blanco y Sangre Azul de Casey McQuiston cuenta un incidente diplomático, o empieza con un incidente diplomático entre el hijo de la primera mujer que es presidenta de los Estados Unidos y el nieto de la reina de Inglaterra. La madre del protagonista está a punto de estar en plena pre-campaña, puede haber un conflicto diplomático, no, 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 esto lo tenemos que solucionar. Y entonces dos personas condenadas supuestamente a no entenderse, pues nada, tienen que hacer ahí piña y bueno, sabemos
una comedia romántica, entonces sabemos a cómo evolucionará. Y entonces lo que me flipaba, primero es eso, es juvenil, es rollo para veinteañeros o New Adult, me parece que la Mm. llaman. O Young Adult, no No, recuerdo. es New Adult porque las Vale. escenas de sexo son bastante... Claro, y a eso voy. Entonces, claro, cuando lo estás leyendo, dice, eso, hay escenas de sexo muy explícitas y dices, wow, o sea, que están hablando de quién es activo, quién es pasivo, que si tenemos lubricante, que si no, y es como, ostras, que creo que está muy bien para eso, para decir, oye, pues son personajes que no tienen problemas con su orientación sexual, que tienen este tipo también de problemas de torpeza con las relaciones sexuales, y es como todo muy idílico. El otro día precisamente le hablaba de ella a unos amigos y claro, esta cosa de voy, enseguida me cojo un avión y me planto de Washington a Londres. Bueno, precisamente esta novela la comentábamos en el club de lectura LGBT que yo tengo en mitad. Y claro, había de todo. Había gente a la que le había gustado, no le había gustado. Y recuerdo que comentamos eso. Claro, que era todo como muy idílico. O Sí, sea, esta cosa de coger a un mí me avión. pareció, vamos a ver, yo me la leí, me gustó, pero Ujú. sí que es verdad que hay trozos que dices, vamos a ver, ¿qué me estás contando? Claro, Sí, sí me pareció eso, un poco salida de olla en el sentido de me planto, eso es lo que tú dices, me cojo sí, una... me O planto sea, en como Londres muy de enseguida. rigor. O en la casa está del lago y todo eso. Entonces todo como muy idílico, que creo que también te lo pide esa comedia romántica y el querer decir, voy a construir, como decía al comienzo, un espacio de seguridad donde todo es maravilloso, donde todo es hermoso, un poco feel good, ¿no? Digamos. Sí, Entonces, pues, por eso la recomiendo, porque como decía antes, la parte política, porque claro, una de las tramas secundarias que tenemos sí. es esta campaña electoral, es como, uff, aligera. Pero creo que tiene esa cosa que quien quiera buscar personajes veinteañeros que tienen sus relaciones sexuales con sus torpezas o sus éxitos, y luego ese rollo feel good de mirar todo lo que hacemos, pues va a encontrar ahí una novela que le enganche, creo. O por lo menos Ujú. que dé para hablar como a nosotros nos dio aquel día. Yo dejo las reseñas, vamos, las tuyas aquí debajo en la cajita del podcast y muchísimas gracias por estar aquí, José Manuel. Gracias a ti por la invitación. Y esto es todo por hoy. Ya sabéis, queridos mecenas, que si queréis participar en el sorteo de los libros que se van a sortear en estos 3 episodios de entrevistas que vienen ahora seguidos, el primero es este que ha recomendado José Manuel, pues que lo que tenéis que hacer es simplemente pues, ser mecenas, que en www.escritoremprendedor.com ahí me podéis invitar a una taza de café al mes y ya sabéis que si sois mecenas pues tenéis acceso a la biblioteca del podcast en PDF, a importantes descuentos en la página de marketing online para escritores y a las sesiones en directo que damos de casos de marketing. Y luego pues dejar en donde estés escuchando esto un comentario diciendo que queréis participar porque os interesa ese libro en particular. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Un episodio muy chulo, muy divertido del podcast que estoy segura que os gustará. Y mientras tanto, ya sabes, sé bueno y escribe. Adiós.